Un hombre entra al consultorio de su médico para una revisión de rutina. Se siente bien, solo un poco más cansado de lo habitual. Su presión arterial ha estado subiendo un poco, pero nada grave, y se despierta una o dos veces por la noche para ir al baño. Es parte de envejecer, ¿no? Una semana después, el médico llama y dice, sus riñones solo funcionan al 30%. Es la etapa 3B, enfermedad renal crónica. Sin dolor, sin aviso, solo una insuficiencia silenciosa. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre cómo no sabotear sus riñones. Y sus riñones son absolutamente increíbles. Filtran 200 litros de líquido al día. Eso equivale a 400 botellas de agua al día. Y al hacerlo, ayudan a regular los minerales, regulan los líquidos. También desempeñan un papel importante en la eliminación de toxinas, pero no pueden hacerlo si los saboteas. Así que hoy vamos a hablar sobre los 10 peores hábitos que sabotean los riñones y cómo evitarlos y qué hacer en su lugar. Lo primero que sabotea sus riñones es si tiene el hábito de comer cosas como pan, especialmente pan blanco, pero todo pan tiende a disparar el azúcar en la sangre. Si bebe refrescos, si come pasta, si come pasteles, y si bebe los jugos de frutas exprimidos, todas esas cosas con regularidad tienden a elevar los niveles de azúcar en la sangre. El problema es que los niveles altos de azúcar en la sangre, incluso los picos repentinos, tienden a causar lesiones microvasculares en el riñón. Dañan los glomérulos renales, la unidad funcional más pequeña del riñón. Consiste en microvasos muy sensibles, y este microdaño comienza a ocurrir mucho antes de que se desarrolle la diabetes tipo 2. Por lo tanto, lo que se debe hacer es eliminar estos alimentos procesados. En su lugar, se deben consumir verduras sin almidón y de hoja verde con bajo contenido en carbohidratos. Se debe comer alimentos integrales. Se debe comer carne, pescado, pollo, etc. y legumbres integrales. Y se debe complementar con grasas buenas. Por lo tanto, se comen ciertos alimentos y, para obtener suficientes calorías y saciarse, se complementa con grasas de buena calidad como mantequilla, aceite de oliva virgen extra, aceite de coco, manteca de cerdo y sebo. Y dado que estos picos de azúcar en la sangre pueden causar daños, incluso si el nivel de azúcar en la sangre en ayunas es normal, se debe medir tu A1C. Asegúrate de comprobarlo en tu análisis de sangre. Si es superior a 5.4, no estás en el rango óptimo de azúcar en sangre. Existe la posibilidad de que tengas picos de azúcar después de las comidas. Lo que debes hacer es controlar estos picos. Para ello, usa un glucómetro, un dispositivo económico que se compra con un pequeño pinchazo en el dedo y que puedes controlar de 60 a 90 minutos después de comer. O mejor aún, si consigues que un médico te recete un MCG monitor continuo de glucosa, podrás ver tu nivel de azúcar en sangre minuto a minuto durante el día. Simplemente úsalo durante un tiempo. Lo que buscas es que tu nivel de azúcar en sangre no suba mucho solo por comer. Si tu nivel de azúcar en sangre en ayunas está entre 80 y 90, que es un buen nivel, después de comer no debería superar los 110. Si eres bueno controlando su nivel de azúcar en sangre y usted come alimentos integrales, lo que equivale a 6.1 milimoles por litro. Ahora bien, si su nivel de azúcar en sangre aumenta un poco más, supera 110, pero se mantiene por debajo de 130, lo que está en el límite, eso significa que ya no controla bien su azúcar en sangre. Se está volviendo resistente a la insulina y tiene una fluctuación excesiva de azúcar en sangre. Y la mayoría de los médicos nunca reaccionarían a eso. Dirían que hasta 150 o incluso más es perfectamente normal después de una comida, pero esto se debe únicamente a que muchas personas son resistentes a la insulina y consumen mucha azúcar y alimentos procesados. Por lo tanto, de 110 a 130 en milimoles serían de 6.1 a 7.2. Y si su nivel de azúcar en sangre después de una comida supera 130, eso es demasiado alto. Eso sería más de 7.2 milimoles por litro. Y lo que debe hacer entonces es comenzar a comprender que existe un problema y que estos picos de azúcar en sangre pueden comenzar a dañar sus riñones y usted para alimentos bajos en carbohidratos como los que mencionamos, y la cantidad de carbohidratos que consumas depende de tu situación. Básicamente, lo que buscas es comer de forma que te mantengas por debajo de 110, especialmente a largo plazo. Esto puede no suceder de la noche a la mañana, pero reduces tu consumo de carbohidratos y si empiezas a bajar, pero luego vuelve a subir, significa que estás por encima de tu nivel de tolerancia. Por lo tanto, debes mantenerlo por debajo de 110 después de una comida. El segundo factor que daña los riñones son los alimentos procesados, especialmente si contienen aditivos con fosfatos. Estos suelen estar ocultos en refrescos y frutos secos. Mucha gente cree que es saludable,
Pero no solo se trata de azúcar concentrado en los frutos secos, sino que también se añaden bastantes fosfatos. Además, en los snacks y en los de la MATS encontrarás muchos fosfatos. Sin embargo, los alimentos procesados también son muy bajos en nutrientes. Procesan muchos de los componentes que el cuerpo necesita, eliminando así sus nutrientes. Además, contienen otros conservantes además de los fosfatos. Contiene otros aditivos y muchos otros ingredientes sintéticos, como saborizantes y acondicionadores, entre otros. Por lo tanto, estos alimentos procesados aumentan la carga de fosfato, contienen muchas grasas no saludables y otras toxinas que aumentan la carga que el riñón debe procesar y desintoxicar. La solución, obviamente, es dejar de comer estos alimentos procesados y aprender a cocinar y preparar comida en casa, incluso si tienes el hábito de comer comida rápida y procesada. Claro que esto no sucederá de la noche a la mañana, pero hazlo lo antes posible y date cuenta de la diferencia. La comida real cocinada en casa tiene un valor nutricional completamente diferente, y una vez que aprendas a prepararla, sabrá mucho mejor. La tercera forma de dañar los riñones es el uso regular de medicamentos de venta libre, como antiinflamatorios no esteroideos. Estos medicamentos contienen ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco. Estos medicamentos reducen el suministro de sangre al riñón, y al hacer eso, por supuesto, se eliminan algunos de los recursos que el riñón necesita para sanar, ya que todos los recursos, todos los nutrientes, todos los componentes básicos, también están en la sangre. Y si el riñón recibe menos de eso, deja de recibir esos recursos. Esto es especialmente cierto si además se está deshidratado, ya que el volumen sanguíneo en general también disminuye. Por lo tanto, lo que se debe hacer es, por supuesto, reducir la carga inflamatoria comiendo alimentos integrales en lugar de alimentos procesados. Pero además, hay algunas cosas que se pueden usar para controlar la inflamación de forma natural, y una de las más potentes es la cúrcuma. Y también es importante obtener una buena fuente. Les dejo un enlace abajo, que realmente se absorbe y llega a las células en una cantidad aproximadamente 40 veces mayor que la cúrcuma, que se consume como especia. También es importante asegurarse de obtener ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, a menos que se consuma un pescado graso de buena calidad como sardinas, salmón o caballa, al menos 3 veces por semana. Y otra cosa que puede ayudar es el magnesio. Es bastante fácil de obtener si comes una amplia variedad de verduras sin almidón y de hoja verde. Asegúrate de consumirlo en abundancia, en varias porciones al día. Si no lo haces, te sugiero que tomes un suplemento. Busca un buen suplemento de magnesio o toma un electrolito en polvo que contenga magnesio. La cuarta forma de dañar los riñones es la deshidratación crónica. Así que, si no bebes agua con regularidad, sino que solo consumes café, té, refrescos y otras bebidas, es como si lavaras el coche y lo mancharas con espuma, y si intentas enjuagarlo con cualquier cosa que no sea agua limpia, simplemente no quedará del todo limpio. Y lo que ocurre a largo plazo es que aumentas la concentración de desechos y también el riesgo de formación de cálculos minerales. Y si hay menos agua en el cuerpo, la sangre se espesa, hay menos volumen sanguíneo, y ahora estás reduciendo la eficiencia de filtración. No se puede enviar suficiente sangre a los riñones para que cumplan su función, y todo se vuelve más concentrado. La solución, por supuesto, es beber agua limpia, regularmente. Y si tienes un trabajo que te lleva al aire libre o si sudas mucho con regularidad, también es una gran idea complementar con algunos electrolitos y asegurarte de que sea una buena marca que no solo tenga sal, sino que equilibre todos esos electrolitos. La quinta cosa que daña tus riñones es la presión arterial alta. Y esto es importante porque un riñón malo puede crear presión arterial alta, y luego la presión arterial alta daña aún más el riñón. Pero, ¿qué es la presión arterial alta? Bueno, típicamente llaman presión arterial normal a 120/80, y quieren recetarte medicamentos cuando llegas a 121. Tan pronto como superas los 120, la consideran alta, o al menos a los 125. Pero realmente no tienes que preocuparte hasta que superes los 140, porque entre 120 y 140 hay un daño mínimo a menos que seas muy resistente a la insulina. Si ya tienes muchos problemas inflamatorios y diabetes tipo 2, ahora querrás prestarle más atención. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Puedes reducir la resistencia a la insulina, hacer ejercicios de respiración, etc. He hecho muchos videos sobre la presión arterial. Si superas los 140, entre 140 y 159, el riesgo aumenta, especialmente con el tiempo, pero el verdadero peligro comienza alrededor de los 160. Se produce un daño claro y constante en los vasos sanguíneos y los riñones.
Lo que ocurre es que existen esos microvasos dentro de los riñones de los que hablamos. La presión arterial alta crea fricción adicional en el interior de esos vasos sanguíneos y los daña porque son muy pequeños. La superficie de estos vasos sanguíneos se endurece, lo que reduce la capacidad de filtrar los fluidos y reduce el suministro de oxígeno. Hay menos intercambio de las sustancias que necesitan pasar. Y esto es muy importante para el riñón porque, aunque recibe mucha sangre, una enorme cantidad de sangre pasa por él, y la mayor parte no es para él. Solo una pequeña porción es absorbida y utilizada por el riñón, y el riñón es muy vulnerable a la hipoxia, es decir, a la reducción o falta de oxígeno. Por lo tanto, incluso pequeñas variaciones pueden causar daño renal. Entonces, ¿cómo protegemos los riñones de la hipertensión arterial? Bueno, lo primero que se puede hacer es reducir la resistencia a la insulina, ya que esta contribuye a la hipertensión arterial, pero también causa inflamación y daño. Por lo tanto, lo primero que se puede hacer es reducir la resistencia a la insulina, ya que es la principal causa de daño e insuficiencia renal. ¿Y qué hay del sodio? Bueno, el sodio no causa daño, pero puede perpetuar la hipertensión arterial si ya se tienen otros problemas. Entonces, debes controlar tu sodio y probablemente reducirlo un poco si ya padeces enfermedad renal crónica en etapa 2 o 3A y también tienes resistencia a la insulina como prediabetes o diabetes tipo 2. Si tienes hipertensión, filtración renal reducida y resistencia a la insulina, ahora es el momento de empezar a controlar el sodio. Y la enfermedad renal crónica en etapa 2 significa que has bajado de la tasa de filtración normal de 90 mililitros por minuto a entre 60 y 89. Y si tienes etapa 3, se divide en dos partes. Hay 3A y 3B por alguna razón. Y 3A significa que tienes entre 45 y 59 años. Así que podrías haber perdido hasta la mitad de tu capacidad renal en ese punto. Y ahora, lo que es realmente importante entender es que si tienes aún más daño renal, ahora quieres reducir significativamente tanto el sodio como el potasio, porque las cosas que son buenas para las personas sanas ahora se vuelven peligrosas cuando tus riñones están dañados. No pueden regular el líquido y los minerales como se supone que deben hacerlo. No pueden eliminarlos como deberían. Y si se encuentra en la etapa 3B de la enfermedad renal crónica, ahora filtra de 30 a 44 mililitros por minuto. Y este fue el ejemplo con el que comencé el video. Muy a menudo, las personas no presentan síntomas significativos ni siquiera en este punto. Y si tienes daño renal, si te encuentras en alguna de estas etapas, pero especialmente si estás en 3B o peor, debes consultar con un nefrólogo para que controle tus niveles de potasio y sodio y regule tu dieta. El sexto factor que daña los riñones es el consumo excesivo de azúcar. Y no solo hablamos de su efecto sobre el azúcar en sangre, ya que el pan, que es principalmente glucosa, y el arroz, también, pueden elevar el azúcar en sangre mucho más que incluso el azúcar puro, como el azúcar de mesa. El problema con el azúcar es que está compuesto por un 50% de glucosa y un 50% de fructosa. Esto provoca daño metabólico. A menudo, encontramos estos productos en condimentos, snacks, jugos y barritas. A menudo, alimentos que consideramos saludables, como las barritas de granola o de proteínas, pueden estar cargados de azúcar. Y, por supuesto, cualquier producto que contenga jarabe de maíz de alta fructosa será aún peor, ya que contiene más del 50% de fructosa. Y esta fructosa va a empujar a tu hígado hacia daño metabólico e infiltración grasa llamada enfermedad del hígado graso no alcohólico. La octava forma de sabotear tus riñones es no prestar atención, ignorar tus marcadores de laboratorio y no comprender realmente lo que intentan decirte. El EGFR, tasa de filtración glomerular estimada, se calcula con base en la creatinina. Es bueno que un médico te ayude a entender esto, ya que te da una cifra, pero hay otros factores que debes conocer para poner esa cifra en contexto. He creado un curso de análisis de sangre que lo explicará con más detalle. Y el otro marcador que debes comprender es el nitrógeno ureico en sangre, BUN, porque si se dispara, también podría ser una indicación de que tus riñones se están quedando atrás. Y el mayor problema es si ni siquiera revisas, si no analizas tus marcadores sanguíneos en absoluto. Pero también mucha gente ignora las elevaciones leves. Realmente no entienden lo que significa. Reciben su análisis de sangre y todo lo que saben es que tienen una señal de alerta o no. Pero, ¿qué pasa con esa zona intermedia? ¿Qué significa eso? Entonces, un riñón completamente muerto va a filtrar alrededor de 0 y luego uno que funciona, uno normal, va a filtrar alrededor de 90. Entonces, en el medio tenemos diferentes etapas de 30 a 60 y lo óptimo sería 90 o más.
Curiosamente, eso es lo que llaman enfermedad renal crónica etapa 1. No sé por qué la llaman así, pero 90 o más es normal, ahí es donde quieres estar. Ahora, por debajo de 90 a 60, es lo que llaman etapa 2. Y esto ya es la etapa 2, pero no se detecta en el análisis de sangre. Básicamente se lee el análisis y parece normal, aunque se supone que debería estar en 90. Esto puede ser muy confuso y se perderá esa ventana temprana si no se entiende. El siguiente nivel, entre 59 y 45, es lo que llamamos 3A, de 30 a 45 es 3B. Por debajo, tenemos la etapa 4, de 15 a 30, y la etapa 5, entre 0 y 15, cuando el riñón está casi completamente inactivo. Si no se comprenden estos matices y la forma tan extraña en que se llaman las diferentes etapas óptimas y lo que detectan, es posible que uno se encuentre como el paciente de la introducción, no tiene ningún síntoma, pero un día se encuentra en la etapa 3 y ha perdido esa ventana temprana donde podría haberse tomado medidas con bastante facilidad. Entonces, te recomendaría que te hagas un análisis de sangre al menos una vez al año. Y además, lo que haces es no solo guiarte por los resultados de laboratorio y verificar si hay una señal de alerta o no, sino que cualquier marcador que obtengas, lo monitoreas y lo comparas con los rangos óptimos. Y la novena forma en que saboteas tus riñones es con estrés crónico y falta de sueño. Y podría ser que estés en un estado crónico de ira. Tienes mucha irritación, te frustras mucho, te sientes abrumado mucho. Ahora bien, estos son los peores porque también están asociados con una emoción negativa. Pero también hay personas que se sienten bien con lo que hacen, pero simplemente están quemando la vela por ambos extremos. Simplemente siguen, nunca se dan un respiro. Y ahora lo que sucede es que aumentarás tus niveles de cortisol, harás funcionar tu cuerpo en el estado simpático dominante, lo que cambiará todas las prioridades en tu cuerpo mientras se recupera, y ese estrés también creará una presión arterial más alta, lo cual es realmente malo para tus riñones. También tenderás a promover la resistencia a la insulina y la inflamación crónica. Por eso es tan importante que nos tomemos en serio el estrés y el sueño. Que no nos limitemos a aguantar y pensar, voy a aguantar otro año, porque nos está pasando factura y debemos comprender su importancia y priorizar el sueño. Necesitamos priorizar ciertos momentos para ir a dormir y dormir lo suficiente. Además, necesitamos aprender técnicas para desactivar la respuesta al estrés. Porque puedes tener un momento de estrés y generar todas estas sustancias químicas en el cuerpo, pero si no sabes cómo desactivarlas, tu cuerpo podría mantener esa respuesta durante horas. En cambio, si conoces técnicas sencillas como ejercicios de respiración, simplemente respiras lentamente durante 1 o 2 minutos y habrás restablecido por completo esa respuesta al estrés, reduciendo todas esas sustancias químicas a sus niveles básicos. Y como parte de un estilo de vida saludable, también deberías considerar la posibilidad de incluir meditación, ejercicio y mucha luz solar y exposición a la naturaleza, lo cual es muy saludable. Y la 10ª forma de sabotear tus riñones es si tienes resistencia a la insulina y no haces nada al respecto, o si simplemente la ignoras o no entiendes realmente qué es. Mucha gente no sabe cómo medirla, no entiende qué le hace al riñón ni cómo solucionarla. La resistencia a la insulina es la principal causa de insuficiencia renal. También es la principal causa de ceguera y amputaciones, pero es una de las principales causas de insuficiencia renal. Sin embargo, empieza a causar daños mucho antes de que se desarrolle la diabetes tipo 2. Durante décadas, se ha centrado excesivamente en el azúcar en sangre. Controlan la diabetes basándose en el azúcar en sangre, pero para cuando el azúcar en sangre sube, ya se han perdido 10 o 15 años que se podrían haber aprovechado para revertir la situación. Para cuando el azúcar en sangre es alto, ya se ha desarrollado el problema. Así que sí, se puede controlar con el azúcar en sangre, pero también se debe controlar con la A1C, que es un promedio de 3 meses de azúcar en sangre. Pero lo más importante es que se controla con la insulina y con un cálculo llamado OMA-IR, evaluación del modelo homeostático de la resistencia a la insulina. Y no es tan complicado, he hecho algunos videos sobre eso. Pero lo que hace es medir tanto la insulina como la glucosa en sangre. Se introduce en una fórmula y ya no solo se observa la glucosa en sangre, sino el esfuerzo que el cuerpo tiene que hacer. ¿Cuánta insulina se necesita para mantener el azúcar en sangre bajo control? Porque esa es la verdadera medida de la resistencia a la insulina. Y si se registra de esa manera, se detectará décadas antes de desarrollar diabetes tipo 2. Y el siguiente problema es que la mayoría de la gente no sabe cómo solucionarlo. Y gran parte de esto se debe a que las agencias oficiales como la Asociación Americana de la Diabetes y la Fundación Nacional del Riñón
siguen básicamente promoviendo la pirámide alimenticia. Pero además de eso, va a aumentar tu ácido úrico, va a aumentar tu inflamación y también tus triglicéridos. Y esto interferirá con los riñones y causará filtración deficiente. Así que ahora estás poniendo una carga extra en ese riñón. Y eso significa que si tienes algún tipo de daño renal que estás tratando de revertir, quieres reducir tu consumo de azúcar a prácticamente cero. Y eso incluye cosas como el jugo de fruta. Porque el jugo de fruta en términos de azúcar, en términos de lo que llega a los riñones, llega a tus órganos y a tu torrente sanguíneo, es tan malo como el azúcar de mesa añadido. Ahora, nutricionalmente y holísticamente, la fruta es mucho mejor. Pero en términos del azúcar que realmente lleva al torrente sanguíneo, es casi lo mismo. Así que quieres enfocarte en las bayas, que son muy bajas en índice glucémico en comparación. Y si alguna vez comes fruta, asegúrate de que sea entera y de bajo índice glucémico. Evita los jugos de fruta. Y el séptimo factor que puede dañar tus riñones o impedir su recuperación es el exceso de proteínas. Pero debemos entender qué es el exceso de proteínas. No hay que ser paranoico con el consumo de productos animales. Existe el mito de que las proteínas dañan los riñones sanos, lo cual no es cierto en absoluto. Pero existe un riesgo real si comemos en exceso. Si nos esforzamos mucho por comer mucha proteína, y la proteína que comemos es muy magra, eso sí que es un problema. Y esta proteína tan magra es la que encontramos en alimentos como la carne de conejo, la de venado y la pechuga de pollo magra sin piel. Y si la comemos sin grasa añadida, si ya tienes algún daño renal y tu tasa de filtración glomerular estimada que obtienes en tu análisis de sangre es inferior a 60, y consumes demasiado este tipo de carne sin grasa añadida, lo que ocurre es que se genera un exceso de desechos de urea y nitrógeno, lo que supone una enorme carga adicional para los riñones. Filtrar todo esto supone un gran estrés para los riñones. Una de las principales razones de esta confusión sobre las proteínas es que, si se realiza un análisis de orina y se encuentra proteína, podría ser señal de un riñón dañado. Ahora, la gente confunde esto y piensa que si hay proteína en la orina y el riñón está dañado, la proteína debe haber causado el daño. Esto no es cierto, porque la proteína no causa daño. Es señal de un daño previo. Por lo tanto, si se tiene una fuga de riñón, se detectará proteína en la orina, pero no fue la causa del daño. Así que, en lugar de consumir demasiada proteína magra, se recomienda consumir alimentos integrales y elegir cortes de pollo, carne y pescado ricos en grasa. Por ejemplo, se pueden comer huevos, sardinas, carne de animales alimentados con pasto, o si se prefiere la caza, como el conejo y el ciervo, no hay problema. Pero asegúrese de consumir suficiente grasa. Y si ya tienes algún daño, si tu tasa de filtración renal es inferior a 60 mililitros por minuto, probablemente quieras moderar un poco tu consumo de proteínas. No tienes que volverte completamente paranoico, pero no te excedas. Y también quizás quieras aprovechar algunos suplementos que pueden ayudar a la recuperación renal. Y quizás también consultes con un médico que entienda de estos temas para que te ayude a comprender qué está sucediendo realmente. Así que básicamente quieres eliminar todos tus azúcares, o prácticamente todos tus azúcares. Puedes consumir unos pocos gramos al día, como en bayas, o en un trozo de chocolate negro o un par de trozos. Ese es el azúcar, y deberías mantenerlo en unos 10 gramos o menos. Quieres reducir tus carbohidratos, así que básicamente elimina todos tus granos y almidones. Todavía puedes comer carbohidratos, pero deben ser verduras de hoja verde y vegetales sin almidón. Y luego obtienes tus proteínas saludables y te llenas de grasa hasta que estés satisfecho. Así es como reduces la resistencia a la insulina. Y la receta es un poco diferente para cada persona, porque todos somos diferentes. Pero al aprender más sobre esto, al monitorear estos marcadores, puedes determinar qué cantidad de carbohidratos es apropiada para ti. Si disfrutaste este video, te encantará este. Y si realmente quieres dominar la salud comprendiendo cómo funciona realmente el cuerpo, asegúrate de suscribirte, tocar la campana y activar todas las notificaciones para no perderte nunca un video que te salve vidas.